Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un tutorial completo de la pantalla del Tesla Model 3. También es similar o igual al Model Y. Y bueno, si estás interesado en comprar un Model 3 o cualquier otro producto de Tesla, pues sería quizás una opción el utilizar los enlaces referidos que tenemos, por ejemplo, en el canal de YouTube abajo en la descripción. Si tienes un amigo, un compañero, un conocido que tiene un Tesla, pues a través de su link de referido podréis también disfrutar los dos, tus amigos, tú o un familiar, de 2000 créditos que te da Tesla para poderlo canjear por kilómetros de carga. Y si no tienes ningún amigo ni conocido que quieras plantearlo, pues tienes la opción de hacerlo, como he dicho, abajo en la descripción con el enlace de referidos. Así que venga, vamos a mirar rápidamente este tutorial que va a ser bastante largo. Vamos entonces a empezar a hablar de la pantalla del coche y de los menús que tiene. Empecemos por la parte, aquí tenemos toda la señalización que, como veis, como en todos los coches, se va pronunciando. Importante, aquí vemos la velocidad a la que estamos circulando, la marcha que tenemos puesta, en este momento está aparcado, modo parking, marcha adelante, marcha atrás y también podemos poner el neutro, que sería para dejar rodar el coche. Las marchas las cambiamos aquí, hacia adelante, hacia atrás, el neutro y modo aparcamiento. Cuando estamos circulando, damos ligeramente hacia abajo y entraría la velocidad de crucero, dos veces hacia abajo el autopilot. Aquí tenemos el estado del vehículo, está abierto o cerrado, la hora, entonces sería para entrar rápidamente en lo que sería el calendario, el estado de la batería, los kilómetros que piensa el coche que podemos hacer. Cada vez que le damos aquí, guarda el perfil del conductor, la temperatura, y aquí vemos pues el sistema de cómo queremos que navegue el coche, que tenga el norte siempre adelante. Sería así sería que el coche vaya en el sentido de la flecha. Aquí me refiero naturalmente al sentido de la marcha, no de la flecha. Podemos cambiar a satélite o a mapa. Estado de tráfico, lo vais a ver aquí mejor. Si lo queremos o no queremos el tráfico visto. Aquí vemos los puntos de interés y aquí los supercargadores que tenemos cerca o los cargadores de otras empresas, como estáis viendo ahora. Una función que he puesto ahora es que le puedes dar aquí, ¿vale? Y si hubiera fotos, nos las pondría también para que las viéramos, de Google Maps. Seguimos. Vamos al coche. Y aquí tenemos un par de controles. Nos han puesto esta nueva lupa aquí para buscar las cosas que no encontremos. Las podemos buscar a través del buscador. Los controles del coche. Luces encendidas de cruce. Si le damos al botoncito donde pone Castor, veríamos el perfil del coche, el perfil del conductor, y quedaría memorizado con todo esto que podamos cambiar ahora en este menú. Esto lo miraremos en el tutorial que haré sobre la aplicación de Tesla para el coche. De posición, las de cruce, automáticas, automático también serían las largas si las queréis, o si no las queréis pues las quitáis. Los retrovisores, plegar o desplegar, queda guardada la posición y el coche siempre las tendrá así. Seguro de niños, seguro de ventanas, abrir la guantera, en mi caso con pin. El parabrisas está apagado. Aquí podríamos pues ajustar los retrovisores a través del dial que tenemos aquí a la izquierda del volante. Derecho o izquierdo. Y podemos hacer que se oscurezcan de noche o que nos oscurezcan de noche. Que se cierren solos cuando aparcamos y que se inclinen cuando estamos aparcando con la marcha atrás. Lo podemos poner o quitar. Aquí pone que está grabando el modo dashcam y aquí que tenemos encendido el modo centinela, en caso lo tengo siempre apagado.
este botón para corregir la altura, la profundidad de lo que sería el volante, también con el dial izquierdo. El brillo de la pantalla normalmente está en auto o a 13, según. Es todos los controles que nos da en la primera menú. Es lo primero que hacemos cuando montamos en el coche. Preparar los retrovisores, la dirección y cuando estamos conduciendo decirle que grabe. Pero bueno, eso lo hace automáticamente cuando le das al claxon o cuando le das a... bueno, ya lo veremos en el próximo menú. Pedales, en mi caso tengo puesta aceleración estándar, modo dirección deportiva y el modo de parada retener. Es decir, quiero que el coche recupere. Puedes hacer que ruede o que se deslice al soltar los pedales. Pero normalmente si quieres utilizar el one pedal tienes que tener esto activado. La carga prácticamente nos pone que en este sitio, en esta ubicación, tenemos corriente de carga en esta ubicación de 16 amperios. El coche sabe que estamos en casa y sabe que tenemos cargador. Podemos programar la carga y también podemos programar cuándo nos vamos a ir de aquí y el coche estaría precalentado para salir. Piloto automático, tengo todo encendido, ¿vale? Todo activado, autogiro, navegador en piloto automático. Aquí lo puedes personalizar. Si quieres que se active cada vez que enciendes el viaje, si quieres que sea un cambio de carril desactivado, ligero, medio, Mad Max, como quieras. El summon lo puedes personalizar, cuánto quieres que deje de espacio delante del coche, lo quieres ajustar, estándar, vale. Modo de espera, lo tengo encendido, siempre está esperando a que yo lo active con el móvil, por el simple hecho de que así no tengo que esperar a que se despierte. Gasta más batería. Cámara automáticamente el ángulo muerto. Cuando damos al intermitente nos sale la cámara del ángulo muerto. Alerta de colisión por ángulo muerto. También cada vez que un coche se pone de lado se nos pone aquí en rojo el coche que está de lado. Tenemos la advertencia de velocidad, cada uno a su gusto. Hay gente que lo tiene apagado, gente que lo tiene solamente con la pantalla, que le haga una advertencia, y con sonido sería que pitara cuando te pases de la velocidad. El límite de velocidad en mi caso lo tengo configurado como relativo, no absoluto, es decir, puedo tener un desfase de 5 km por hora. La advertencia de colisión frontal la tengo temprana, la prohibición de salida de carril asistencia, o sea que se meta él, aunque en realidad podríamos poner advertencia, llega igual. Prevención de salida de carril de emergencia, freno de emergencia automático, aceleración evitada de obstáculos, la puedes quitar, todas estas cosas puedes desactivar, no te lo aconsejo porque son seguridades. Normalmente vienen muchas de estas cosas desactivadas originales en el coche y sería todo eso. Los seguros, tenemos el seguro de ventanillas, el cierre de la puerta por alejamiento, es decir, cuando sales del coche te vas, se apaga, se cierra el coche. Modo de apertura del conductor, esto es, si viajas nuevamente solo, pues te lo aconsejaría porque solamente se abre la puerta del... Cuando te acercas al coche solamente deja abrir la puerta del conductor. En mi caso somos 5 personas, es un poco una porquería que tengan que esperar a todos a que llegue yo para que se abra el coche. Desbloquear el estacionamiento sería que cuando estás con la P se puedan abrir las puertas, si no quedaría en el estado cerrado, y cuando estás en la P se abre automáticamente el coche. Vamos a cerrarlo otra vez, ¿vale? Y cuando tú estacionas el coche se abre el coche, ¿vale? Esto quizás no sea muy inteligente de hacer en sitios donde puede entrar cualquier persona en el coche. Sonido de confirmación del seguro, lo habéis escuchado hace un momentito, y cerrar las ventanillas al bloquear, es decir, cuando tú sales del coche y el coche se cierra, que se cierren también las ventanas y no te queden abiertas. Menú de luces, básicamente los faros apagados, lo vamos a ver ahí, apagados, posición, encendidas, automáticas. Las luces superiores, que serían estas de aquí arriba, las tengo también puestas en automática, es decir, cuando el coche entra en marcha se apagarían, se pueden apagar directamente, las veis ahí apagadas, y se pueden encender también manualmente. Además, las luces se pueden encender manualmente, así, tranquilamente. Las de delante y las de detrás. Intermitentes automático, esto es si quieres que los intermitentes se apaguen solos cuando haces los cambios o si quieres que seas tú el que quita el intermitente, lo puedes hacer como tú más te guste.
Luces de carretera automáticas, yo en mi caso las tengo apagadas, me gusta ponerlo cuando quiera. Faros después de salir, quiero que se quede el coche encendido unos tiempos. Con esta acción lo que pasa es que cuando sales del coche se cierran las puertas y quedan las luces encendidas durante un par de minutos, lo cual te puede ser útil en caso de que tengas que caminar mucho o lo que sea. Y bueno, la verdad es que está bien. Luces en el volante significaría que estén encendidas como están ahora. Si las apagas, se apagan ahí, se pueden encender. A mí me gusta que estén las luces encendidas. La pantalla, la verdad es que no hay mucho que hacer. Lo quieres oscuro, auto o claro. El brillo en mi caso lo tengo nuevamente en automático. Como veis, baja un poquito el brillo, por lo tanto gasta un poquito menos de energía. Cuando queremos limpiar la pantalla le damos aquí y se queda en negro, y después tenemos que apretar durante ciertos segundos para que se vuelva a hablar. Aquí podemos, las funciones de la rueda de desplazamiento sería esto de aquí, donde tenemos bastantes menús y bueno, podemos quedar así, podemos elegir entre todos esos. En mi caso tengo, creo que era, bueno, lo vamos a dejar para que pregunte cada vez. Idioma español, idioma de conocimiento español, español, formato España. El texto está en estándar, no se puede poner grande porque no está en inglés. Pero vamos, que yo prefiero que sea pequeñita las escrituras, sino que sean muy grandes. La hora tenemos el formato 24 horas, como veis ahí ahora arriba, y podemos ponerlo también en 12 horas. ¿Vale? También podemos la distancia y el porcentaje, cambiarlo ahí arriba, que también lo podemos hacer, como he dicho, aquí. Pues también lo podemos cambiar en el menú de pantalla. La temperatura la puedes tener en grados Kelvin o en Celsius. Y la presión de las ruedas las puedes tener en varios o en P6, en pascales. Yo lo tengo en varios. Los trayectos, aquí pues nos resume la distancia del trayecto actual, desde la última carga, desde el último mes, en mi caso. Siempre cada mes, cada acaba el mes pongo a resetearlo. También esto lo vemos aquí en estas pequeñas widgets que hay aquí, donde vemos la presión de automático. Lo bajamos, quedaría aquí, lo podemos volver a abrir y yo suelo llevar esto así encendido. Navegación, en este caso la navegación automática, al entrar navega automáticamente a casa, trabajo o a la ubicación del siguiente evento del calendario, lo tengo activado. Planificador de ruta, añade paradas al supercargador si es preciso. Navegación en línea, encuentra una ruta óptima en función de las condiciones de tráfico, lo voy a apagar. Puedes darle que evite ferries y que evite peajes, igual que en todos los otros sistemas de seguridad de navegación. Seguridad, tenemos aquí el modo centinela, excluido en casa. Duración del modo centinela, 10 minutos cada vídeo. Podemos reducirlo a 5, a 10 y ya está. Puedes hacerlo en 5 o 10 minutos. Yo pienso que 10 minutos es la mejor opción. El modo centinela funciona detección basado en cámaras o sencillamente cuando te den un golpe o lo que sea. Yo lo tengo basado en cámaras. La dashcam automatizada y al claxon. Cuando tocas el claxon se grabaría lo que hayas pasado los últimos 10 minutos. Borrar los clips de la dashcam, formatear la unidad USB, permitir que puedas acceder al coche desde el móvil, lo tengo. Permitir conducción sin llave, lo puedes quitar. Solamente te lo aconsejo si te hace falta. Pin para conducir lo tengo puesto. Pin para la guantera también lo tengo. El modo de límite de velocidad lo tengo apagado. La protección sobre calentamiento, esto es algo que tienes que desactivar. Creo que era el modo centinela y entonces lo puedes utilizar. El airbag delantero lo tenemos encendido. No tenemos bebés, ya no tenemos. La alarma de seguridad está enchufada, la inclinación e intrusión también está enchufada, las alertas de asistencia de aparcamiento también las tengo activadas. Esta es importante, si te lleva el coche la grúa, si no lo tienes encendido, no te vas a enterar de que se lo han llevado. Importante tenerlo activado. Joe Mode es para que hagan menos ruido las alarmas y lo tiene aquí puesto, reduce el volumen de los sonidos de su vehículo, ¿vale? Así pasa. Y aquí podemos apagar el coche, ¿vale? Que no lo hace nadie nunca, pero se puede hacer así. Si no, espera durante 10, 15, 20 minutos hasta que se apaga. Menú de servicios. Lo importante en este menú de servicios sobre todo es el modo de lavado de coches, ¿vale? Si tienes remolque, pues... Un momento. Si tienes un remolque, pues para
saber cómo te van a remolcar el coche, ponerlo en modo de transporte cuando te vayan a llevar el coche. Aquí tienes la vista previa de la cámara interior. Y aquí puedes restablecer el coche de fábrica. Aquí puedes poner los limpiadores parabrisas en modo servicio, que sería esto, para cambiarlas. Aquí podemos borrar los datos del navegador. Y aquí podemos darle para que recalibre todas las cámaras. Si ves que no te funciona muy bien, aunque no te lo aconsejan, le das y ya está. Aquí puedes ajustar los faros. Pero yo en este caso no los voy a recalibrar. Eso lo tienes que hacer en una pared donde esté marcado cómo tienen que enfocar, y además tienes que, ¿cómo se dice?, está la distancia adecuada. Nos queda lo que sería el software. En este caso tenemos la versión última, que tuvo estas mejoras que vemos aquí, ¿vale? Reinos de zoom y bueno, básicamente los puntos de interés, que están muy bien. Y esos serían todos los menús. En caso de que tengas mejoras, a veces te salen aquí cuando estás conectado a Wi-Fi, te suele salir lo que puedes comprar, como por ejemplo la conectividad premium. Como ya la tenemos, no nos va a salir. Y si quieres comprar el autopilot mejorado o el autopilot FSD, en caso que estés en Estados Unidos. En nuestro caso el coche ya tiene autopilot mejorado y no nos sale nada más. Otros detalles: puedes abrir el maletero, puedes abrir el maletero delantero, puedes abrir también la tapa de carga. Lo podéis ver quizás si lo ponemos aquí. Ves que está abierto, le damos otra vez, se cierra, se abre, se cierra. Importante, cuando le das normalmente a cargar, se nos abre el menú de carga. Tenemos la ventilación, que es el último punto que vamos a mirar. Podéis ponerlo en automático o apagado, o sea con manual, como estamos viendo ahora. Podemos encender las calefacciones de los sillones delanteros o ponerlos en auto, que es como lo suelo tener yo. La calefacción del volante. Para desempañar los cristales sería aquí. Aquí la parte trasera. Y aquí para descongelar el parabrisas. También importante, la parte trasera, con este botón, si está así está en automático. Si está así está encendida la parte trasera, la ventilación, y así estaría apagada. Aquí podemos apagar todo de repente. Ponemos por ejemplo las calefacciones de los culos, para así decirlo, los sillones. Le damos a todo off y se apaga todo, pero nos queda la ventilación encendida y aquí la podríamos apagar. Cuando tú pones aquí esto en auto, automáticamente está este también encendido, así que tienes que encenderlo y apagarlo otra vez, y al 100% queda apagada la parte trasera. Más cositas. Tenemos por aquí el menú, tenemos el calendario, los mensajes, en caso que le des acceso al teléfono para que lo pueda hacer, el Zoom para hacer meetings online, el teatro, pues tenemos en este caso Netflix, Disney Plus, YouTube, Twitch y los tutoriales de Tesla para cómo utilizar el coche. Además nos han puesto aquí el manual, que también nos hace conocer nuestro Tesla, con un montón de cositas. Y tenemos bueno, pues Spotify, TuneIn, etcétera, etcétera. Y lo más importante quizás será el tool de energía, donde podemos ver desde el último trayecto cómo fue. Nominal sería desde la última carga, ¿vale? Como veis aquí, viaje actual, viaje de la última carga. Trayecto nominal sería pues el máximo de la batería que tenías. Estacionamiento, cuánto ha gastado el coche cuando estaba estacionado. Y consumo en los últimos 50 kilómetros, el promedio, el rango de kilómetros que tienes. Como veis, acaba de cambiar justamente ahora cuando hemos dado al botón. 312 kilómetros según los últimos 50 kilómetros.
311 según los últimos 25 y los últimos 10 que estamos en ciudad, tendríamos un consumo, un cálculo de 375 kilómetros y aquí 336. Muchísima gente se fía de este promedio, otros del porciento de batería, otros de lo que le pone aquí en kilómetros. Estas son cosas que con el tiempo se van entendiendo un poquito mejor. Esto es bueno para ver en los últimos 50 kilómetros cómo ha sido el promedio de consumo, este número que está aquí. Y sencillamente solo eso, porque como veis el coche pone que 154 desde la última carga de batería y ninguno de estos está igual que con el que tengo aquí en el menú. Instantáneo pues es un poquito más agresivo, como veis incluso los números son desorbitales, así que no te puedes fiar de ellos, aunque en 50 kilómetros suele ser similar a lo que sería el promedio. Pero bueno, esto lo dejo por aquí así. Y creo que hemos hablado de los menús más importantes. Si queréis, estás en el extranjero, quieres escuchar música española o canales de radio española en TuneIn, podéis buscar el canal que os guste y lo podéis escuchar. Siempre que tengas conectividad premium, que si vas de vacaciones con el coche fuera de España te lo aconsejaría, o si compartes con tu wifi, y si no, pues tienes que escuchar la radio normal, que es una cosa que yo tengo desactivada totalmente, pero bueno. Último detalle, si queremos activar el wifi, sencillamente tenemos que entrar al menú, le damos aquí al coche, aquí arriba donde está la señal de LTE, vamos a apagarlo extra para que lo veáis, tengo que apagar extra para que lo veáis, nos pone normalmente que tenemos una red LTE, le damos aquí y lo que hacemos es conectarlo y como veis ya nos sale nuestro primer wifi que tenemos ahí. Importante es quedarlo apretado y darle que permanezca conectado mientras circulas. Así cada vez que entres en el coche tengas wifi, pues tendrá la red de wifi. Y si tienes wifi en casa y quieres que se esté siempre conectado para que puedas hacer las actualizaciones tranquilamente, pues también te lo aconsejo que lo pongas así para que se descarguen automáticamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal, da un like y nos vemos aquí en Castrol Tech V en un próximo vídeo.